Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Lalo Montalvo, bienvenido. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos. Fíjense que ayer estaba haciendo un análisis muy sencillo con Dianita, que nosotros tenemos muy poco, se los hemos dicho, aún yo siendo hijo de pastor, tiene muy poco que he tenido ese reencuentro con Dios, con su presencia de una manera auténtica, de una manera personal, ¿no? Porque puede uno asistir toda una vida a una iglesia, pero si no es una decisión personal, bueno. Y hace como, yo creo que no tiene mucho, hace como 8 años, Dianita me habla, yo venía en carretera, esto no es parte de la prédica, me va a tomar solamente un par de minutos. Me habla en carretera, me dice, tienes un par de minutos, dice, quiero que escuches un audio. Y yo le digo, ¿puede ser llegando? Y dice, no, necesito que lo escuches ya. Y me lo pone, me lo manda, más bien me lo pone porque no había WhatsApp, me lo pone a que lo escuchara en la bocina. Y me doblegó tanto ese audio, es un audio que dura 2 minutos y medio. Y el audio se llamaba Héroes de la Fe. Ese audio hizo que yo me aferrara y que yo volviera a ese principio de alguna promesa que Dios había dado en mi juventud y en mi niñez. Tiempo después tuvimos la oportunidad de tomar un congreso que se llamaba Héroes de la Fe. Tiempo después. Más adelante resulta que nos encargan un grupo de jóvenes y por medio de votos en el que nosotros no tuvimos nada que ver, los jóvenes escogen el título del grupo de jóvenes Héroes de la Fe. Y las últimas al menos 5 prédicas, estaba diciendo ya el tocayo, las últimas 5 prédicas que yo he tenido el honor de dar aquí han sido sacadas de un libro que se llama Héroes Anónimos de la Fe. Y el día de hoy el tema se llama Héroes sin capa. Algo tiene que ver el tema de héroes o de héroes, diría Capulina, en nuestra vida, pero sí es importante que nosotros vayamos viendo en nuestro caminar en Cristo cuáles son las cosas que nos marcan. Porque si vamos andando sin darle sentido a las cosas, probablemente nos estemos perdiendo de un gran tesoro que Dios nos está mostrando ahí. Amén. Yo les pido que en su lugar inclinen su rostro. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, Señor, por haber sido atraídos a tu presencia. Gracias, Señor, porque a partir de este momento ponemos en sincronía nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, a lo que tú tienes que decirnos esta mañana. No es mi boca, Señor, no es mi conocimiento, eres tú hablando a través de mí, Señor. Danos como tu pueblo, Señor, lo que necesitamos, el alimento vivo para poder seguir adelante, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, dedicamos este servicio en tu honor. Amén. Amén. Quiero decirles que yo estoy en contra de este tema de andar aquí con el teléfono, pero ¿qué creen? Que por ahí tuvimos a bien alguien que nos compró la computadora y la impresora de la casa de ustedes, y hoy en la mañana, ayer en la noche, oye, voy a imprimir mi prédica. ¿Con qué? Si ya no tienes impresor. Entonces, la traigo aquí. Entonces me van a ver con esto, pero bueno, perdónenmelo. Resulta, quiero empezar con esto. ¿Cuántos han oído de la batalla de Puebla? La batalla de Puebla, nos acordamos de personajes como Ignacio Zaragoza, como Porfirio Díaz. Es más, incluso nos acordamos más de Ignacio Zaragoza que Porfirio Díaz. Porque en esta batalla Porfirio Díaz fue borrado de los anales de la historia tan importante en esta batalla. Pero hay un personaje que les aseguro, porque yo no lo había escuchado hasta el día de hoy, y he ido a la conmemoración de la batalla de Puebla, en Puebla, y yo no había escuchado de un héroe anónimo que hasta hoy, o hasta este tiempo que se lo voy a decir, yo lo conocí. Es un héroe anónimo que gracias a él podemos conmemorar el día de hoy. Aquí en México y en varios lugares del mundo, incluso en Estados Unidos, se conmemora la batalla del 5 de mayo contra los franceses. Dices, ¿quién será? ¿Algún guerrero, algún caudillo, alguna persona preparada, diestra, que les dio la estrategia? ¿Y qué creen? Que este personaje era un niño, y le llaman el niño de Zacapoaxtla. Es un pueblo de Puebla,
Y el niño estaba de curioso mientras estaban en un concentrado el ejército mexicano, que el ejército mexicano, cabe hacer la mención, que no eran más que indígenas, que se apuntaron y que los jalaron, y otros cuantos medio instruidos ahí, contra el ejército francés, que ellos sí eran diestros para la batalla, eran conocidos mundialmente como un ejército poderoso. Entonces habían acampado de un lado y de otro, pero para poder ver cuántos venían, con cuántas armas, con cuántos caballos, con cuántos cañones, los instrumentos que necesitaban, tenían que subirse a un árbol muy alto que tenían de este lado, de donde estaba el pueblo mexicano. Y intentaron subir a varios soldados y se caían y no podían porque las ramas eran muy delgaditas al final. Y un niño, este niño de Zacapuazla que estaba ahí de curioso, dice: súbame a mí, yo estoy ligerito y yo puedo subir, yo tengo experiencia en esto. Entonces se sube este niño de Zacapuazla y les empieza a decir: vienen más o menos como 200 o 300 o 500 y traen tantos caballos y traen unos fusiles y empezó a decir de tal manera que gracias a la información que este niño pasó tan crucial, la batalla al día de hoy la podemos celebrar como victoria para nosotros. Al término de cuentas, a este niño le dieron un balazo, un tiro en el pecho, cayó muerto. Este niño recibió después de muerto los honores como cualquier otro soldado, y al día de hoy se le reconoce como el niño de Zacapuazla, el héroe anónimo que hizo que al día de hoy pudiéramos celebrar esa batalla de Puebla como victoriosos. ¿Cuántos creemos que dentro de nosotros hay un héroe para la gloria de Dios? Que somos héroes en el ejército, en esta cometida, en esta comisión que tenemos de llevar más almas a los pies de Cristo. Somos héroes. Yo quisiera que a lo largo de estos 25 minutos, 30 minutos, trajeras a tu mente pensamientos de: yo quiero ser un héroe, o yo soy un héroe, por esto y por esto que he hecho, yo soy un héroe del Señor. Amén. Debemos tener la conciencia que Dios nos ha dado dones, talentos, para desarrollar un potencial ya provisto por Dios. Dios ya tiene. La semana pasada nos daba una palabra: cuando tú empiezas un proyecto, no te preocupes porque Dios ya lo terminó en tu vida. Así que tú déjate llevar, como diría la salmista Lucerito, como una veleta. Déjate llevar, porque Dios ya tiene el plan terminado, ya vio la consumación de tus sueños, ya vio la parte final, el éxito, el triunfo de tu plan, de tu sueño. Pero a veces nosotros nos esforzamos y queremos adelantarnos a los planes de Dios. Hoy les voy a dar 4 puntos cruciales que Dios hace, o de la manera que Dios toma en cuenta a sus héroes. Vamos a ver 4 historias distintas, más bien 3 historias y un resumen de lo que hace Dios con sus héroes. Y en la primera parte está en el primer libro de Reyes 19, del 19 al 21. ¿Cuántos se acuerdan de Elías y de Eliseo? ¿Amén? Me hacen sentir como en casa, que a veces digo cosas y no me contestan. Me siento en casa. Así como en VIX, que llamas y nadie te contesta. No cabe duda, te hacen sentir como en casa. No, llamas y nadie te pela. Así me sentí ahorita. ¿Se acuerdan de Elías y de Eliseo? Amén. Eso. Bueno, si quieren enterarse, porque el 19 empieza cuando dice: Elías se fue de allí. Si quieren saber de dónde se fue, lean del 1 al 19. Pero Elías acababa de recibir de parte de Dios instrucciones precisas para la victoria del pueblo de Israel. Del 1 al 19, nos vamos a aplicar esa parte para no leerla completa. Y también en esta parte dice el 19: Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Anoten el I, porque esa I es lo único griego que vamos a encontrar en el tema del día de hoy. Y esa Y, ¿sale? Me llama la atención que dice: Eliseo estaba ¿qué? Arando su tierra. No estaba ni alabando, ni estaba orando, ni estaba en un seminario, ni en un congreso. ¿Estaba qué? Arando. Entonces estaba ¿qué? Trabajando. Fíjense nada más. Dice: a Dios orando y con el mazo dando, dice la Biblia. Dicen mucho, ¿verdad? Que dice la Biblia. ¿Dónde? Que me lo digan. Dice: con 12 pares de bueyes. Dile al lado. Dile, hay que trabajar. No, yo pensé que iba a decir que dile al lado. Con 12 pares de bueyes, él iba guiando la última pareja de bueyes. Cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías, este le puso su capa encima a Eliseo, y de esta manera le indicó que él sería profeta en su lugar. Eliseo dejó los bueyes y corrió detrás de Elías y le dijo:
déjame darle un beso a mi padre y a mi madre y despedirme, y después te seguiré. Elías le contestó, está bien, hazlo, ve, despídete, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo dejó a Elías y fue a buscar 2 toros con los que los mató e hizo comida, y con el yugo prendió el fuego para darles de comer a su gente. Entonces queremos pensar que Eliseo tenía su potencial, su propio potencial económico. ¿Por qué? Porque parece que tenía al menos 12 bueyes, ¿no? Y tenía a su gente, dice que le dio de comer a su gente. Era su propia tierra, y dice que el profeta llegó a esa tierra de Zofat, que era de su papá, del papá de Eliseo. Entonces dice que desde ese momento Eliseo fue a ayudarle. Punto número 1, Dios hace a sus héroes determinados. Dios hace a sus héroes determinados. Dice que Elías halló a Eliseo en el campo trabajando en todo momento. Pero aparte, el trabajo que tenía no lo desvió del llamamiento celestial. Tenemos que ser conscientes que lo que Dios ha puesto en nuestras manos como talento en lo terrenal, en nuestro trabajo, viene de parte de Dios. Cuando nosotros cambiamos nuestras prioridades, cuando nosotros le damos la prioridad al trabajo secular, en lugar de decir, Padre, indícame tú qué tengo que hacer, en ese momento estás deteniendo probablemente el proyecto que Dios tiene de vida en ti. Eso no lo desvió. De la misma manera, fueron tomados los discípulos pescadores, los grandes pescadores, estaban pescando, estaban trabajando. Hay una comisión profética para muchos de nosotros. Tal vez algunos desde chiquitillos, o tal vez unos recientemente hemos recibido una comisión profética, de lo que sea. Tal vez sea como el niño de Zacapuaxtla, que tal vez tu función no sea llevar un fusil, no sea cargar las armas, no sea manejar un carro de guerra, pero tu función sea tan específica que gracias a lo que tú digas o hagas, la victoria del pueblo de Dios va a ser hecha. Amén. No echemos a poco, amada iglesia. El día de hoy Yera decía algo muy precioso que a mí me gusta mucho aludir a esa frase, porque dice, ya llamaste la atención de nuestro Padre. Ya lo tienes aquí. Imagínate lo que Él está inclinando en el momento de la alabanza y la adoración. Nosotros llamamos la atención y dice Dios, ¿dónde están? No, ahí están. A ver, ahora sí. En el momento que nosotros adoramos a Dios, llamamos la atención, llamamos su atención. Es el momento de decirle, papito, te tengo como te quería tener. Ahora sí te voy a decir, mira, Padre, te encargo a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, que tú sabes que es tan testarudo, ahí te lo encargo. Te lo llevas o te lo mando, ¿no? Pero algo había tocado el corazón de Eliseo. Muchos de nosotros, de repente puede llegar a nuestra vida palabras de aliento, diciéndonos de algún proyecto, de alguna situación, pero algo en nuestro corazón nos dice si sí o si no. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Algo entusiasmó el corazón de Eliseo de decir, yo dejo todo. Ya después el pastor les dará una prédica específica acerca de ese manto que Elías puso sobre él. Pero el hecho de haber puesto el manto sobre él, decirle, sígueme, es un sinónimo de propiedad. Ya no le perteneces más a tu padre, ya no le perteneces más a tus bueyes, ya no le perteneces más a tus tierras, ya no le perteneces más a tus afanes, ahora me perteneces a mí. Y vamos a caminar juntos. ¿Cuál es el propósito? No era el mejor tiempo para los profetas, déjenme decirles. No eran ni queridos. Cuando llegaba un profeta, si vemos que ahorita llega un profeta y todos sacan la cartera y ofrendas millonarias. Pero en aquel tiempo los profetas no eran muy queridos. Porque la mayoría de las cosas que venían a decir los profetas no eran cómodas. La mayoría de las cosas que los profetas decían era de activación, de confrontación. Y decirle al pueblo la verdad. Este pueblo había estado pecando por 7 años. Entonces dice, necesitamos levantar a alguien poderoso. Entonces Dios le da instrucciones a Elías y va a buscar a Eliseo. Entonces quedamos que el primero es, Dios hace a sus héroes determinados. Nadie forzó a Eliseo a tomar la decisión. No tuvo que darle una grande letanía, decir, mira, yo vengo por ti porque ya vengo instruido a que eras tú. Fue un instante, fue un llamamiento de corazón. Cuando el llamamiento es profético, cuando el llamamiento es verdadero, Dios da la comisión. No te preocupes cuando digas, oye, ¿será que Dios ampare este plan, este proyecto de que yo pueda servir en la iglesia? El Señor da paz a los planes que Él pone en tu corazón.
Tenemos que cumplir una correcta sujeción a lo que dice el profeta, a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Punto número 2. Dios le da la oportunidad a sus héroes de ver más allá. Dios le da la oportunidad a sus héroes de ver más allá. Y lo vemos en Daniel 10 del 12 al 14. Ahí van a ver del 12 al 15, pero del 12 al 14. Dice, y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. Ay, aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. A veces decimos, Padre, pero ¿por qué si he doblado mis rodillas? Si he puesto tantas veces mi papelito ahí. Señor, yo veo que tú ya me olvidaste. El ángel volteó a Daniel y le dijo, no te preocupes, tus oraciones han sido escuchadas desde el primer día. Aun cuando las hiciste sin fe, aun cuando las hiciste pensando que no se iban a hacer, Dios ya las escuchó. Fíjense lo que dice Daniel. Cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Como hijos de Dios, como héroes de Él, tenemos la facilidad de ver lo que va a pasar en un futuro. Podemos sentirlo en nuestro corazón. Almáticamente Dios se comunica con nosotros y dice, papá, hijo, hija, ten paz, no dejes de tener comunión conmigo. Dice que Daniel entonces lo que hizo fue, cuando te humillaste, no dejemos de humillarnos ante Él. Él maneja sus tiempos, sus razones, sus momentos precisos. No podemos pretender ser héroes de Dios sin tener oración. La oración es lo que hace la comunicación entre nosotros como soldados y Él como el capitán del ejército. Si nosotros no tenemos esos teambags, si no podemos retroalimentar la estrategia que Él tiene para nuestra vida, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a estar dando vueltas en el mismo lugar, pero nos tenemos que acercar al estratega perfecto. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En oración. Y de esa manera Dios muestra a sus hijos lo que hay más allá. ¿Amén? Amén. Esto va agarrando forma. Fíjense nada más. Tercer punto. En el tercer y el cuarto es en donde nos vamos a extender un poquito más. Dice, Dios reconoce a sus héroes, y esta palabra que está tan de moda, pero es tan buena, no sé cómo no existía antes, y los empodera. ¿No estaba en el diccionario empoderar? Toda la vida ha estado, ¿verdad? ¿Será? Porque ahora se escucha mucho. Pero dice, Dios reconoce a sus héroes y los empodera. Jueces 6, 11, 16, del 11 al 16. Lo mismo. Este pueblo había estado pecando, el pueblo de Israel. Y a partir del 6, quisiéramos que leyéramos a partir del 6, lo voy a ir leyendo y ustedes me van siguiendo. Dice, después los israelitas, a partir del 6, a partir del 11, discúlpenme. Dice, luego vino el ángel de Dios, y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía ¿a quién? A Joás, un compadre de mi papá de allá de la Palmilla, que era descendiente de Bieser. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigos, ¿cómo? A escondidas de los madianitas. Es importante esta parte. Estaban siendo azotados por los madianitas. No les permitían sembrar nada, ni prosperar en nada, porque tantito veían que un sembradío estaba creciendo, los madianitas iban y lo destruían. Estaban siendo realmente atacados por los madianitas. Entonces él lo estaba haciendo a escondidas de los madianitas, en un lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba limpiando trigo en un lugar para otra cosa. Entonces, este lugar donde se pisa el vino son unas barricas como de 1.20. Entonces yo creo que él estaba escondido ahí, limpiando el trigo, pegándole al trigo para sacar lo necesario del trigo. Ahora, es importante saber que lo estaba haciendo en destiempo, no era el tiempo del trigo, Me pierdo aquí. Aquí está, a partir del 11. Aquí está. Madianitas. El ángel de Dios
se le apareció a Gedeón y le dijo. Es importante, amada iglesia, que cuando leamos este tipo de versículos, cuando en la escuela de obreros les pidan leer este tipo de versículos, lo leamos una y otra vez, porque así me pasó a mí. Fíjense nada más. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo. ¿Quién se le apareció? El ángel de Dios. ¿A quién? A Gedeón. Era una plática de uno a uno. Y le dice: qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, no les brinca ahí algo. Vuelvo. El ángel de Dios se le apareció ¿a quién? A Gedeón. ¿Cuántos eran? Dos. Pero era uno, era Gedeón solito. Y le dijo: qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros. ¿Cuántos eran? Era uno. ¿Por qué nos está pasando esto? Un héroe es incluyente. Un héroe no vive por sí solo. Si un héroe está pasando una situación difícil, si nosotros como iglesia estamos pasando, nos dolemos todos los demás. El ángel de Dios se le había acercado a Gedeón y él probablemente ni siquiera se había dado cuenta que era un ángel, porque le dice: Señor, si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué le está pasando eso al pueblo de Israel? ¿Por qué están pasando tantas cosas malas? ¿Por qué se ha multiplicado la maldad si Dios está con nosotros? ¿Se lo han preguntado? Nos hemos preguntado: ¿por qué pasa esto? Y él incluye a todo su pueblo y dice: ¿por qué está con nosotros? Porque no hace milagros como cuando nos libró de Egipto. Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora ¿qué? Nos ha abandonado. Nos ha dejado en caer en las manos de los madianitas. 14. Y esto es para la gloria de Dios. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: ay, Dios mío. Se le presenta un ángel y Gedeón probablemente no se da cuenta. Un versículo adelante se le presenta Dios mismo a Gedeón, como diciendo: ¿de quién estás hablando? ¿Quién estás diciendo que nos abandonó? Dice: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. ¡Ah, papito hermoso! Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ya sabiendo, ya lo reconoció, ya lo dijo como al principio, dijo Señor en el 13, en el 15 le dice: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y soy el menos importante de toda la familia. Esta palabra es para todos nosotros. No sé si culturalmente nosotros como mexicanos de repente nos ha pegado haber sido presas de una conquista y de repente nos hemos visto como menospreciados, como que no podemos, como que estamos sujetos a grandes poderes, y eso es lo que tenemos que vivir. Probablemente somos el pueblo más pequeño y probablemente nosotros somos los menos importantes de nuestra familia. Pero Dios se nos aparece esta mañana y nos dice: no importa, porque yo estoy contigo, cuentas con mi apoyo. Yo busqué esta versión porque es precioso como Dios le dice a Gedeón: cuentas con mi apoyo. Gedeón estaba escondido, Gedeón estaba derrotado, Gedeón estaba probablemente enojado con Dios, porque las respuestas hacia el ángel dice: ¿cómo me vas a venir y decir que Dios está conmigo si mira dónde estoy escondido? ¿Y cómo vas a decir que soy esforzado y valiente, fuerte y poderoso si estoy aquí escondido? Uno no le dice fuerte y poderoso, esforzado y valiente a alguien que está escondido. No, es precisamente lo contrario. Si tú te has sentido débil, el menor de tu familia, el menos importante de tu comunidad, hoy Dios te dice: esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Te da una palmada en la espalda y dice: hijo, hija, tú puedes, cuentas con mi apoyo. Tú vas a poder porque cuentas con mi apoyo. Y Dios le contestó, después de haberle dicho que él era lo menos importante, en el 16 dice: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como ¿qué? Como si derrotaras a un solo hombre.
Esto significa que los problemas, tus problemas, nuestros problemas para Dios son insignificantes, son pequeña cosa. Pero a veces nosotros los hacemos grandes, los magnificamos y no creemos el poder que Dios ha puesto en nosotros para ser esforzados, para ser valientes. Y Él ve en ti y en mí un potencial que nosotros hemos dejado guardado en un cajón, o que solamente lo utilizamos aquí cuando venimos y cantamos y somos fuertes, valientes. ¿Por qué? Porque somos montoneros, porque somos muchos. Pero cuando vamos allá a nuestra casa, en nuestra intimidad, en nuestra soledad, con nuestros problemas, con nuestros afanes, con los problemas piel a piel, con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, con la vecina, es donde decimos: Señor, yo aquí estoy escondido. ¿Dónde? Donde no me vean. Pero Dios se acerca a nosotros esta mañana y nos dice: esforzado y valiente. Dios, no me vengas a decir que soy esforzado y valiente si yo no le he compartido a nadie. Si yo no le puedo hablar ni siquiera a mi vecina con la que tengo tanta confianza. Mejor le dejo el catálogo de Tupperware que hablarle de ti. Y hoy el Señor te dice: yo lo sé, pero para mí eres esforzado y valiente. Yo conozco tu debilidad, yo conozco por lo que estás pasando, pero para mí eres esforzado y valiente. Padre, yo no voy a poder. Y Él te dice: hijo, no te preocupes porque cuentas con mi apoyo. Padre, pero mis problemas son enormes. No te preocupes, tú lo vas a vencer como si vencieras a un solo hombre. Dios reconoce a sus héroes y los empodera. En ese momento Gedeón estaba siendo empoderado por parte de Dios. Él nos asegura el éxito en nuestras batallas. ¿Qué pasó con Gedeón? Le creyó. No tomemos a poco cuando estamos en este lugar y sentimos la presencia del Señor. Hoy Geraldine mencionaba, a veces estamos acostumbrados a que entramos por esa puerta e instantáneamente, yo así lo he sentido por mucho tiempo, que entramos y este es otro ambiente. La atmósfera es distinta porque aquí se alaba, se levanta el nombre de Dios, se glorifica el nombre de Dios. Pero este mismo ambiente tú lo puedes tener en tu casa. Dices: ay, pastor, es que aquí se siente tan bonito, ¿podemos platicar? Y el pastor dice: sí, voy a tu casa. No, en la iglesia, porque ahí se siente bien bonito. ¿Cómo es posible eso? En tu casa te debes sentir exactamente lo mismo. La presencia de Dios debe estar en todos los lados donde uno toque. Que nosotros podamos predicar aún en el trabajo, aún en el mercado, aún donde andemos, que podamos predicar que somos héroes de Dios. Amén. Dios tiene una encomienda para nosotros. Entonces, quiero regresar. Dios hace que sus héroes sean determinados. Dios hace que sus héroes puedan ver más allá de las situaciones. Y Dios reconoce a sus héroes y los empodera. Es importante que distingamos cuando Dios se acerca a nosotros, a veces en forma de ángel. Y digo el ángel no precisamente en la noche alumbrando nuestra habitación, pero hay gente de Dios que puede acercarse a nosotros y decirte: hermanito, hermanita, yo siento que tu camino puede ser por acá, que estás haciendo esto mal. Probablemente viene de parte de Dios. Eso es un discernimiento que tú le tienes que pedir a Dios, que sean palabras que vienen filtradas por el Espíritu Santo de parte del mismo cuerpo. Pero normalmente son palabras de ánimo, de aliento, de prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios confía en nosotros. Él se acerca a nosotros y nos dice: ánimo, yo estoy contigo, Gedeón. Yo estoy contigo, Gedeón. Hace muchos años en la iglesia, cuando estaba chiquito, se hizo una representación de Gedeón. Y el hermanito que estaba encargado de ser esta parte de Gedeón vivía no en situación de calle, pero era muy, muy, muy humilde. Y le olían los pies. Y se le quedó el rey Gedeondo. Porque llegaba y el rey Gedeondo era Gedeón. Le quedó clavadito y hasta el día de hoy, ¿cómo prevalece? 30 y tantos años después. Pero Gedeón le creyó y cambió sus estrellas. Ya no es el mismo, pero cambió sus estrellas. ¿Cuántos de nosotros estamos determinados a ser héroes? Héroe significa estar atentos al llamado del general.
Dices, pero yo no puedo ser héroe si me he mantenido escondido. Si soy cristiano de la secreta, porque esa es otra. Soy cristiano de la secreta, solamente lo saben en la iglesia. Los demás no tienen por qué enterarse, es mi vida privada. De mi vida privada no hablo. No, qué cosa. Estás escondido en un lugar donde se hace vino, estás ahí medio trabajando. Salgamos de ese lugar. Dios nos está diciendo esta mañana, yo tengo confianza en ti. Yo sé los dones y talentos que he puesto en ti. Atiende al llamado profético. Atiende a mi llamado de que tú vas a salir adelante, de que tú vas a tener la victoria. Y la parte más tremenda del día de hoy es el punto número 4. Si algo en los primeros 3 puntos no te ha quedado claro del papel fundamental de los héroes en el camino de Dios, el punto número 4 dice: Dios recuerda a sus héroes. Dios recuerda a sus héroes. Hebreos, el libro de Hebreos es uno de mis libros favoritos porque empieza como una de mi saga de películas más favoritas. Dice, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo empieza el libro de Hebreos. Pueden leerlo en el capítulo 1, pero vamos a leer el Hebreos 11, 32, probablemente escrito por Pablo, pero narra la historia hasta antes de la llegada del Señor Jesucristo, de alguna u otra manera, los héroes justamente de la fe. Y el 32 dice, ¿qué más les puedo decir? Esto lo escribe el autor. ¿Qué más les puedo decir? Se supone que ya les había estado diciendo varias cosas que habían pasado en ese tiempo. No me alcanzaría el tiempo para hablarles ¿de qué? De la confianza en Dios de Gedeón. De la confianza en Dios de Gedeón. De la confianza en Dios de Gedeón. ¿De quién más? De Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Y de Lalo Lorenzana, y de Pili, y de cada uno de nosotros. La historia se sigue escribiendo. La historia no se acaba en Apocalipsis para nosotros. Incluso el Apocalipsis es el principio de todo lo que estamos viviendo. Pero no se acaba ahí. La historia se sigue escribiendo. La historia de los héroes se sigue escribiendo. Que tu libro sea, que tu nombre sea recordado como está recordado en el libro de Hebreos. Pero quiero leer más adelante. Dice, ellos, en el 33, dice, ellos confiaron en Dios. Y por eso, ¿con qué? Conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Diciendo esto se va uno acordando de distintas historias, ¿no? Boca de leones, apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. A mí me gustaría recalcar que grandes batallas, grandes victorias del pueblo de Israel fueron en minoría de cantidad, fueron en desventaja. Así que si el día de hoy tú te sientes en desventaja, es justamente como a Dios les gusta hacer las cosas. Dices, no, es que Dios proveía todo, Dios proveía las herramientas, las armas, todo, el pueblo, incluso se alentaba un pueblo y otros se unían para unirse al pueblo de Israel. La mayoría de las batallas, incluso se iban sirviendo, después de ser 30,000, quedaban 3,000, después 3,300, después de 300, quedaba un grupito pequeñito, y con ese grupito pequeñito, Dios les daba la victoria. No tomemos a poco nuestra labor en el reino, ni nuestra función. Dice, pero sí, a mí nada más siempre me agarran para lavar trastes. Siempre me toca lavar el baño. Siempre nada más prendo y apago el foquito ese verde. Tu función es importantísima. Cada una de las cosas que Dios ha puesto como función en nuestra vida tiene un papel crucial, importantísimo. Así como ese niño, gracias a la información que él pasó, pudimos conmemorar cada 5 de mayo esa batalla como victoriosa. Por un niño. ¿Quién te dice que tú no eres ese héroe sin capa? Ese héroe anónimo que probablemente no figures en los libros de la historia de la vida cristiana. Probablemente nuestro nombre no se mencione en grandes escaparates.
ni en grandes prédicas, ni en YouTube, ni en Facebook, ni se menciona en ningún lado. Pero nuestro papel es decirle: Dios, yo te creo, por la confianza que tú has puesto en mí. Imagínense nada más. De ahí pasan muchas cosas, pero me voy al 39, nos podemos brincar al 39. Dice: Dios estaba ¿qué? Contento. Ay. Dios estaba contento. Sacamos una sonrisa de parte de Dios con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios le había prometido. Esta es la parte crucial. Fíjense nada más. Y es que Dios tenía un plan ¿qué? Mucho mejor. Si tú crees que si se mejora tu situación económica, Dios está cumpliendo una promesa, No. si tú crees que tu hijo se acerca a los pies de Cristo, Dios está cumpliendo una promesa, hay mucho más adelante. Hay muchísimo más que solamente ver cosas que Dios va haciendo. Son pequeños guiños. Son como el cuento de Hansel y Gretel, te va dejando migajitas ahí para que sigas y sigas, porque aquí lo dice, y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. ¿Quiénes? Nosotros. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Estamos acostumbrados a un condicionamiento mental que cuando hacemos algo se nos tiene que ser reconocidos. Desde chiquititos hacemos la tarea, un huevo Kinder. Como toda la sopa, el postre. Y así nos vamos. Tarea, estímulo, tarea, estímulo. Y esto no se lleva a cabo aquí. Muchos de ellos ni siquiera recibieron su promesa. La gran mayoría ni siquiera vieron su promesa. Probablemente no te toque verlo. Probablemente estás orando por tus nietos y tu hijo se mantenga siendo mula como hasta el día de hoy. Pero tus nietos van a decir: yo tuve una abuelita que oró, que dobló sus rodillas, que estaba en vigilia, y mi papá fue el medio. Estemos dispuestos a que la palabra de Dios en algún momento se cumpla en nuestra vida. Y si no somos reconocidos, ¿qué más nos puede interesar si somos reconocidos por Él? Con que yo le saque una sonrisa porque dice que Dios estaba contento con todas estas personas, porque hicieron su labor, cumplieron con la labor que Dios les había dado. Aunque para la sociedad, aunque para los libros de historia, aunque para los reyes en aquel momento hayan sido derrotados, hayan sido muertos a pedradas, aunque hayan sido matados a espada, muertos a espada, para Dios era una gran victoria. Porque al día de hoy nos dejan esa enseñanza de decir: no te preocupes si no eres reconocido. No te preocupes si tu nombre pasa de largo de repente en una escaleta y no se parece tu nombre. Señor, ¿será que por eso ya no estoy en el reino de los cielos? No te preocupes, estás anotado con oro, hijo. Hija, la historia de tus hijos, de tus nietos, yo ya la tengo enfrente de mí. Solo confía, solo confía. Los héroes de Dios son reconocidos y son recordados. Es importante que nosotros busquemos de Dios. Hay un factor común en estas historias. Las tres primeras historias: Eliseo, Daniel y Gedeón. Y después lo resume en Hebreos. Pero hay un factor: todos creyeron. Daniel se humilló, Eliseo obedeció y Gedeón fue empoderado. Tomó acción. ¿Qué nos está faltando el día de hoy para ser los héroes de nuestra iglesia? Para ser los héroes de nuestra sociedad, para ser los héroes de nuestra casa. Es importantísimo que nosotros seamos determinados, que creamos en lo que escuchamos aquí al frente, porque muchas veces parece a modo de ironía que aquí enfrente el pastor se esfuerza por darnos una palabra de ánimo, una palabra para seguir adelante, y a la primera de cambio dice: pastor, me siento mal porque fíjate que... Pero hija, si acabamos de hablar de eso el domingo y ya se te olvidó. Regrésate a la punta del domingo y vas a ver que ahí está la respuesta. Anotemos. Y si no lo anotemos, yo creo que todos tenemos aquí excelente memoria, porque yo veo que nadie anota, pero es riquísimo regresar a la casa
Regresar a la casa, bueno, que también ya está en YouTube, síganos en YouTube. Regresar a casa y decir, a ver si es cierto lo que dijo Lalo, a ver si es cierto que existe el niño ese poblano. Es importantísimo, como el pueblo de Berea. O sea, vamos a investigar, y les aseguro que si ustedes le dan, es como el pozole o como esas cosas que le das el recalentado y le agarras un sabor distinto y dices, oye, lo volví a calentar, y en veras que cuando lo comía ya no estaba tan bueno, pero ahora que lo estoy leyendo aquí en mi casa digo, Padre Santo, qué rico. Es importante que nosotros le demos otra pasada y otra pasada y otra pasada hasta que eso se haga una masa en nuestro corazón y diga, Señor, eso es lo que yo quiero para mi vida, es lo que yo quiero para mis hijos, que sean héroes. Y aunque no lo pueda ver, tú estás sobrando. Aunque no lo pueda ver, tú estás sobrando. Inclina tu rostro y en tu cara. Señor, en esta mañana estamos aquí, este grupo de héroes tuyos. Señor, que hemos creído en ti, Señor. Estamos convencidos de nuestro llamado a tu servicio. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.